Estimados alumnos, esta es la clase de microbiota normal, también conocida como flora normal, aunque este último término es menos correcto. Microbiota es el término adecuado. Como hemos visto en clases anteriores, este planeta en realidad pertenece a los microorganismos, ¿ya? Si bien nosotros somos organismos pluricelulares, bastante antropogénicos o tenemos una visión muy sesgada de lo que es la vida en la Tierra, ¿ya? Conocemos a los animales, a las plantas, a los hongos pluricelulares, ¿ya? Nuestra visión es limitada. En realidad, nosotros habitamos un planeta que desde sus inicios ha sido colonizado por organismos unicelulares como bacterias, arqueas y muy recientemente aparecen los eucariontes unicelulares y nosotros muy al final de la evolución hemos aparecido como organismos pluricelulares. Entonces, nosotros para vivir en este mundo microbiano debemos mantener un equilibrio, una relación positiva con estos microorganismos, que como les digo, no solo ocupan gran parte del planeta Tierra, sino que también están ocupando nuestro cuerpo. Hemos visto que en nuestra anatomía estamos fuertemente asociados a bacterias, hongos, incluso protozoos. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? Bueno, nosotros nos desarrollamos al interior del útero y ese es un ambiente libre de microorganismos. Nuestro primer contacto con bacterias y levaduras ocurre al momento de nacer. Al salir a través del canal de parto, nosotros entramos en contacto con toda la microbiota que está presente en la vagina y ese es nuestro primer contacto con los microorganismos. Posteriormente, nosotros durante la lactancia vamos a recibir, junto con la leche, una cantidad de bacterias generalmente asociadas a la piel. Todas ellas se van a desarrollar en nuestro cuerpo y van a generar, con el correr de los años, en una microbiota normal. Se llama normal porque en realidad no nos causa daño, todo lo contrario, forma parte de nuestras defensas contra los patógenos. Entonces, si hablamos de barreras inespecíficas, es decir, lo que nos protege del ambiente microbiano, vamos a ver que hay un grupo importante de microorganismos que forman parte de esta barrera, ¿ya? Que más que enemigos son nuestros aliados. Ahora, en nuestro cuerpo, al igual que en la Tierra existen diferentes biomas, es decir, climas que determinan diferentes animales y diferente flora, bueno, también en nuestro cuerpo podemos encontrar diferentes biomas, diferentes regiones anatómicas con características que definen a la población microbiana que los va a acompañar. Así vamos a encontrar que la cavidad oral es un ambiente húmedo, temperado, bastante diferente al que podemos encontrar en la piel, que es más bien un ambiente de temperaturas cambiantes, un ambiente seco, un ambiente pobre en nutrientes y con un pH claramente distinto al que podemos encontrar en la vagina. Ahora, hagamos la salvedad de que nuestro cuerpo, si bien está colonizado por microorganismos, está colonizado por el lado de afuera. Nuestros tejidos internos todavía los consideramos un lugar libre de microorganismos, un lugar estéril. ¿Qué define la frontera anatómica del ser humano? Básicamente, epitelios. La piel es un epitelio, la mucosa intestinal es un epitelio y, como recordarán de sus
clases de biología celular, los epitelios están formados, son tejidos que se forman por la unión de células muy fuertemente ancladas unas a otras. Acá no existe ningún espacio entre estas células que permita el ingreso de microorganismos y otras sustancias desde este espacio hacia la región vasolateral. ¿Ya? Por acá no se puede filtrar nada. ¿Por qué? Porque hay unas uniones muy fuertes. Ahora, las mucosas se distinguen, siendo epitelios, se distinguen de la piel por la presencia de una capa gruesa de moco. Acá tenemos un esquema que nos muestra el epitelio intestinal. Esta capa de células que tenemos acá corresponde al epitelio intestinal. Y como verán, son numerosas células fuertemente unidas unas a otras. Prácticamente no hay matriz extracelular entre estas células. Y estas células están asociadas a estructuras que son parte del sistema inmune, como las placas de Peyer. Acá tenemos entre las células epiteliales una célula M también, que es parte de este sistema inmune del cual vamos a hablar en la siguiente clase. Ahora, el moco, si bien ha sido históricamente despreciado, es una sustancia muy importante para nuestras defensas. ¿Por qué? Porque este moco, que se secreta continuamente, posee receptores para muchas adhesinas. ¿Qué son las adhesinas? Son estructuras proteicas asociadas o que están presentes en la membrana bacteriana y que le permiten anclarse a superficies. Además, el moco previene la difusión de compuestos tóxicos, ¿ya? Hace más difícil que estos compuestos nos causen daño. Se está produciendo de manera continua, por lo tanto se está renovando y arrastra todo lo que nos pueda causar daño. Por sus características, por su humedad, su fluidez, ¿ya? Protege el epitelio del daño químico y también del daño mecánico. Es decir, si nosotros ingerimos una sustancia particularmente ácida o alcalina, este moco nos va a proteger. Además, si ingerimos material sólido, qué sé yo, hemos masticado mal el alimento, bueno, este alimento semisólido no va a ocasionar daño a los epitelios porque está lubricado por este moco. Y además, humedece, mantiene húmedas las mucosas que no tienen protección contra la desecación. Entonces, les insisto, diferentes regiones de nuestro cuerpo, por sus características, van a tener diferentes poblaciones microbianas. Así, en las vías respiratorias altas, nosotros podemos encontrar Staphylococcus aureus y Epidermidis, Corynebacterium agnes, de manera similar a lo que podemos encontrar en nuestra piel, ¿ya? Si bien en nuestras vías respiratorias vamos a encontrar mucha más humedad que en la piel. La boca también tiene una microbiota que es distintiva. Vamos a encontrar organismos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Y si se fijan, el intestino grueso es el ambiente más fuertemente colonizado por microorganismos. Y vamos a encontrar tanto organismos aeróbicos o aeróbicos facultativos como microorganismos anaerobios. Fíjense, esta es la cantidad aproximada de microorganismos que podemos encontrar en una persona promedio. En la piel de la cabeza, en la mayoría de la superficie de la cabeza, esto está expresado en centímetros cuadrados, vamos a encontrar del orden de 10 elevado a 5 microorganismos, bacterias preferentemente, ¿ya? Sin embargo, si nos concentramos en la frente, tenemos un orden de magnitud más de microorganismos. Y les recuerdo que cuando ustedes tenían acné, preferentemente este se concentraba en la frente, ¿o no? Fíjense, interesante comparar con el pie, ¿ya? Que tiene tan mala fama por su, bueno, en algunos casos, mal olor. Fíjense, solo vamos a encontrar 100 microorganismos por centímetro cuadrado.
Es decir, está mucho más habitada nuestra cabeza que nuestros pies. Bueno, esto es un pie promedio de una persona que cuida su higiene. En relación a la saliva, fíjense, tenemos una cantidad impresionante de microorganismos, 10 millones por centímetro cúbico. Eso es igual a la cantidad que podemos encontrar en nuestra mucosa nasal, o mucosidad nasal, corrijo, 10 elevado a 7 microorganismos por centímetro cúbico. Los dientes, fíjense, los dientes están fuertemente colonizados. De ahí la recomendación de mantener una higiene bucal al día. El estómago tiene un número fluctuante entre 100 y 10.000 microorganismos por gramo de contenido. Ahora, nos explicamos esa diferencia por las fluctuaciones de pH. El estómago es un ambiente bastante inhóspito para las bacterias por la presencia de abundantes bacterias. En el intestino tenemos un pH mucho más amigable y eso define o determina que la cantidad de microorganismos aumente. En algunos casos hasta 10 millones por gramo de contenido intestinal. Ahora, donde definitivamente encontramos la mayor cantidad y densidad microbiana es en el colon, ¿ya? Tanto por su volumen como por su densidad vamos a encontrar la mayor cantidad de bacterias, hongos, incluso vamos a encontrar protozoos. La misma cantidad que vamos a encontrar finalmente en las heces, ¿ya? Estos microorganismos que nos habitan mantienen una relación de comensalismo y vamos a ver que incluso es una relación de mutuo beneficio en algunos casos. ¿Cómo ocurre el proceso de colonización? Yo les dije al principio, nacemos libres de microorganismos y de manera gradual somos colonizados. Imagínense que este es el intestino, este es el epitelio intestinal, y vamos a ver que los primeros microorganismos que llegan a nosotros, que puede ser con el alimento, con la leche, están en la forma de bacterias planctónicas. Estas bacterias planctónicas detectan la presencia de una superficie, se adhieren a ella y sufren una modificación fisiológica. Comienzan a sintetizar una matriz, liberan un carbohidrato que actúa como un cemento, el cual permite que otras bacterias se vayan uniendo a ellas. ¿Ya? ¿Qué está haciendo esta bacteria? Está aprovechando todos los nutrientes que pueden ser eliminados a través de este epitelio. Los primeros microorganismos en llegar van a colonizar y ellos, junto con colonizar, van a metabolizar los nutrientes que está eliminando este epitelio y lo transforman en otras moléculas, las cuales pueden ser atractivas a otros microorganismos, los cuales están siendo reclutados continuamente para formar finalmente una biopelícula. Aquí tenemos una imagen, son varias microscopías en las cuales vemos cómo una superficie originalmente estéril está siendo colonizada progresivamente por microorganismos. Y estos microorganismos se adhieren fuertemente a esta superficie y no conforme con eso, van construyendo estas estructuras que son verdaderas ciudades. Tienen arquitectura, tienen canales que permiten la circulación de agua, tanto para el ingreso de nutrientes como para la salida de sustancias tóxicas. Y estas ciudades, que son las biopelículas o biofilms, si ustedes quieren, eventualmente permiten la liberación de grandes cantidades, gran número de microorganismos. Estas son poblaciones heterogéneas, no son, las biopelículas no deben imaginarlas como formadas exclusivamente por una especie, pueden participar varios consorcios microbianos. Ahora, este proceso depende de un fenómeno que se llama quorum sensing, es decir, las bacterias tienen que estar primero en número suficiente antes de iniciar la formación de esta biopelícula. Si bien se adhieren de manera individual, para formar esta biopelícula, las bacterias requieren de señales que se envían unas a otras y que les indican que ya hay suficiente población como para invertir en la producción de este glicocáliz que va a generar la biopelícula.
Pasemos revista a algunos de los epitelios más interesantes. Bueno, el epitelio más pequeño, asombrosamente, es la piel. Pesa muy poco y está formado, a diferencia del resto de los epitelios, por capas o una capa de células cubierta por una capa de células muertas. Lo que vemos acá son células ricas en queratina, pero que ya están muertas, están planas. Eso define un ambiente como el que tenemos acá. Esto no es una fotografía de hojas secas en otoño. No, son capas y capas de células muertas, ya aplanadas, ricas en una proteína muy difícil de degradar, que es la queratina. Entonces tenemos un ambiente seco, muy pobre en nutrientes. La queratina, como les digo, es muy difícil de ser utilizada como alimento, ¿ya? Y en esas condiciones, esto es un verdadero desierto para los microorganismos. Pero, al igual que muchos desiertos, en medio de la sequedad podemos encontrar estos oasis. Ahora, el equivalente a un oasis en nuestra piel es el entorno de las glándulas sebáceas y sudoríparas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Bueno, abundancia de humedad, nutrientes, lípidos, todos los cuales pueden ser aprovechados por algunos microorganismos particularmente adaptados a esta condición de alta salinidad. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis. Levaduras, sí, como cándida, y varias bacterias de, podríamos decir, el grupo de los bacilos y cocos gram positivo. Ahora, si buscamos bacilos gram negativos, vamos a encontrar, aunque en menor número que en otros ambientes, generalmente las bacterias gram negativos no están tan bien adaptadas al ambiente seco o a las fluctuaciones de osmolaridad como las bacterias gram positivo. Así todo podemos encontrar Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas. Propionibacterium acnes, les recuerdo, es la bacteria que provoca la aparición de espinillas, ¿ya? Estas son glándulas sebáceas que han sido colonizadas por esta bacteria. Ahora, el acné es, en la mayoría de las personas, una patología, una molestia asociada a la adolescencia, ¿ya? Pero en algunos casos esta patología puede ser extremadamente grave, como en estos casos de acá, ¿ya? Y esto gracias a una proliferación o debido a una proliferación excesiva de esta bacteria, Propionibacterium acnes. Otro habitante habitual de nuestra piel es, en algunos casos, Acinetobacter baumannii. Este es un bacilo gram negativo que se hizo famoso en la Guerra del Golfo, allá por la década de 1990. ¿Por qué? Porque se pensaba que esta bacteria era parte de un arsenal de armas biológicas. ¿Qué es lo que ocurría? Estos soldados recibían a los heridos y estos heridos, cuando se les sometía a un tratamiento con antibióticos debido a sus infecciones, se encontraban con esto. Este es el ensayo de Kirby-Bauer, en el cual vemos la sensibilidad a diferentes antibióticos. Y fíjense, Acinetobacter baumannii es resistente a la gran mayoría de los antibióticos. Es una bacteria muy difícil de tratar. Y si bien Acinetobacter baumannii no es un patógeno muy agresivo, el simple hecho de crecer en las heridas y de que estas heridas no puedan sanar impide la cicatrización de las heridas. Ahora, una herida infectada es una herida que no va a cicatrizar. Al no cicatrizar, es una puerta de entrada para patógenos mucho más importantes. Y esa es la razón por la cual muchas veces las heridas infectadas con esta bacteria al final debían ser tratadas mediante una cirugía muy agresiva, incluso amputación de órganos. Y es por eso que esta bacteria se hizo bastante o tristemente famosa. Entonces, bacterias en nuestra piel sí vamos a encontrar, pero no solo bacterias, también vamos a encontrar hongos como cándida y malacesia.
Malassezia es la levadura, un tipo de hongos, una levadura que es responsable de la caspa. Otra bacteria habitual que frecuentemente podemos encontrar en nuestra piel es Streptococcus. Los Streptococcus, aquí los tenemos creciendo en una placa de agar sangre, ¿ya? Son bacterias cocos gram positivo que se caracterizan por producir algunas toxinas. Una de ellas es la responsable de esta patología, la escarlatina. La escarlatina es esta manifestación o se manifiesta en la piel de los enfermos, generalmente niños pequeños o personas muy jóvenes, ya como estas manchas de color rojo intenso. Ahora, si bien el estreptococo produce esta manifestación en la piel, generalmente o más frecuentemente vamos a encontrar esta bacteria viviendo o habitando ambientes más húmedos, como el que encontramos en la boca. El tracto genitourinario también vamos a ver que tiene una población de microorganismos bastante diversa. Y nuevamente vamos a encontrar cándida. Entonces tenemos tanto bacterias como hongos, ¿ya? Y fíjense, por ser un ambiente húmedo, la variedad de bacterias, de especies bacterianas, es mucho mayor que la que encontramos en la piel. El tracto respiratorio también es un ambiente que se caracteriza por su humedad y por lo tanto es un ambiente bastante favorable para el desarrollo de algunos microorganismos. Sin embargo, vamos a ver que estos organismos generalmente se concentran en las vías respiratorias altas, ¿ya? Hay un proceso de limpieza continua que evita que seamos colonizados a nivel de nuestros pulmones por estas bacterias, ¿ya? Así todo, es un grupo extremadamente diverso. Y no solo bacterias, fíjense, nuevamente encontramos a nuestra amiga cándida e incluso podemos encontrar parásitos como estas amebas y tricomonas. Ahora, las vías respiratorias altas, las que señalo acá, son las que generalmente son colonizadas por esta diversa población microbiana. Las vías respiratorias bajas se mantienen relativamente limpias mediante una continua producción de moco. El color, en realidad, que le vemos a nuestra mucosidad al salir cada vez que nos limpiamos la nariz, especialmente en invierno y cuando estamos resfriados, ¿ya? Es responsabilidad de estas bacterias las que producen sustancias que le dan esas coloraciones, esos colores tan llamativos en algunos casos. La cavidad oral, ¿ya? Aquí encontramos un ambiente tibio, un ambiente húmedo y rico en nutrientes. Y asombrosamente encontramos ambientes tanto aerobios como anaerobios. Entre los organismos aerobios encontramos especies de estafilococo, estreptococo, neisseria, incluso la bacteria que nosotros asociamos a la producción de yogur, que es el lactobacilo. Sin embargo, en la boca también encontramos un ambiente anaerobio, donde vamos a encontrar bacteroides, Bellonella, Fusobacterium, incluso algunos actinomyces. Ahora, ¿dónde encontramos un ambiente anaerobio en la boca? Bueno, les recuerdo, los dientes tienen una asociación con las encías y en este espacio se generan unos bolsones en los cuales se pueden desarrollar bacterias, las que pueden formar una placa bacteriana. Esa placa bacteriana, que es una biopelícula, fíjense, acá la hemos teñido de color rojo. Este es un experimento en el cual a una persona se le pidió que estuviera varios días sin lavarse los dientes. Entonces, al primer día vemos la aparición de la biopelícula y con el correr de los días vemos cómo esa biopelícula ha progresado sobre los dientes. Bueno, esta estructura esta biopelícula, que generalmente acumula sales minerales, se endurece y la asociación de microorganismos y esta biopelícula genera un ambiente de microaerobiosis o anaerobiosis.
Ahora, ¿por qué son relevantes estas bacterias anaeróbicas? Bueno, porque provocan unas infecciones bastante feas. Fíjense, acá tenemos una persona que ha sido mordida, por los motivos que sea, por otra persona. ¿Ya? Eso fácilmente, esta herida, fácilmente se puede infectar. Acá tenemos un ejemplo. Una persona fue mordida a la región de la muñeca, ¿ya? Sin embargo, las bacterias han migrado y están generando una infección en el dedo. Son relativamente difíciles de tratar las infecciones por microorganismos anaerobios, así que mi recomendación es evitar llegar a estas situaciones. Llegamos al intestino. Bueno, la microbiota intestinal es muy diversa, pero mantiene una característica común. Los microorganismos que habitan este ambiente tienen que ser capaces de tolerar la ausencia de oxígeno. ¿Ya? Si bien es un ambiente muy rico en nutrientes, es un ambiente también en el cual prácticamente no hay oxígeno, porque es consumido por otras bacterias. Así que las bacterias que habitan esta región de nuestra anatomía deben ser anaerobias estrictas o anaerobias facultativas, es decir, en ambos casos que toleren la ausencia de oxígeno. Ahora, el sistema digestivo presenta diferentes características, siendo la más relevante el pH como un determinante de la población microbiana. Entonces habíamos visto que el estómago es un lugar donde hay muy pocas bacterias y eso lo podemos explicar porque en esta región tenemos una presencia importante de ácido clorhídrico, un pH muy bajo, pH 2, ¿ya? El cual impide el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Ahora, los microorganismos que sobreviven son aquellos que están muy bien adaptados a este ambiente o aquellos que están muy escondidos al interior de los alimentos. ¿Se acuerdan que desde pequeños se les recomendaba que masticaran muy bien los alimentos? La idea es que el alimento llegue lo suficientemente hidratado, lo suficientemente fluido y suave como para que difunda el ácido clorhídrico y ayude a la esterilización de este alimento. ¿Ya? Si ustedes tragan sencillamente la comida, mucha de ella solo va a ser tratada por este ácido clorhídrico de manera superficial, arrastrando en su interior gran parte de la flora o la microbiota bacteriana, ambiental, y llevándola hasta el intestino. En el intestino vamos a encontrar un pH mucho más amistoso, si bien todavía sigue siendo un poco bajo. Ahora es en el colon donde vamos a encontrar las condiciones ideales para la multiplicación de las bacterias. Es el ambiente donde vamos a tener mayor actividad microbiana. Ahora, gran parte de los microorganismos de esta microbiota que habita el colon van a salir junto con las deposiciones, ¿ya? Así que las deposiciones son una buena fuente de contaminación ambiental por esta riqueza microbiana, tanto en diversidad como en cantidad. Fíjense, acá tenemos los microorganismos que más frecuentemente vamos a encontrar, ¿ya? Destaco Clostridium porque algunas poblaciones de esta bacteria son particularmente peligrosas, patogénicas, ¿ya? Y no hablemos solo de bacterias, nuevamente nos vamos a encontrar con Cándida, un hongo bastante frecuente en nuestra anatomía, e incluso con protozoos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar organismos que se alimentan de las bacterias, ¿ya? Es tan abundante el número de bacterias que vamos a encontrar depredadores de gran tamaño como estos protozoos. Entonces tenemos el sistema digestivo, vías respiratorias, todas estas son regiones muy ricas en humedad, ¿ya? Y en nutrientes, por lo tanto son regiones que potencialmente, o de hecho, se colonizan con mucha frecuencia. Las vías respiratorias altas, el tubo digestivo. Ahora, la colonización o cualquier microorganismo que quiera colonizar estos epitelios va a tener que resolver un problema bastante grande, ¿ya?
hay un continuo flujo, ya sea de alimentos, ya sea de moco, que arrastra a la mayoría de los microorganismos, ¿ya? Y los pocos que lograran llegar hasta el intestino o acercarse al intestino, se van a encontrar con que ya está colonizado, ¿ya? Ya hay habitantes, un grupo bastante heterogéneo de organismos. Por lo tanto, una bacteria, si es un patógeno que intentara colonizar este epitelio, tendría que resolver este problema, ¿ya? Cómo atravesar esta barrera, esta competencia feroz que existe en la superficie. Esta microbiota intestinal que forma esta barrera, además cumple con funciones bastante importantes. Por lo pronto, es responsable de la síntesis de algunas vitaminas. Además, es responsable del metabolismo de las sales biliares. Bueno, también hay otros efectos ya no tan deseables. Por ejemplo, la microbiota normal es la responsable de la producción de gases, ¿ya? CO2, metano, hidrógeno, que continuamente se está produciendo y es responsable del meteorismo. Y junto con el meteorismo, el aroma bastante desagradable de nuestros gases se debe básicamente a la acción microbiana sobre diferentes moléculas, sobre aminoácidos, sobre compuestos aminados, que generan sustancias como el ácido sulfídrico, que tiene un olor intenso, huevos podridos, eh, amonio, que es un gas, eh, amoníaco, mejor dicho, aminas y otras sustancias con olores, como les digo, bastante desagradables. Además de los gases, la microbiota normal es responsable de la producción de ácidos orgánicos, ¿ya? Algunos alimentos, hay personas que no toleran, por ejemplo, las cebollas o los porotos, ¿ya? Y les produce una sensación de acidez con un sabor amargo en la boca. Generalmente esto es producido por el ácido acético o el propiónico o el ácido butírico. Entonces, la microbiota normal nos aporta una protección contra microorganismos patógenos. Al mismo tiempo, el hecho de ser microorganismos fuertemente asociados a las mucosas eh, estimula a la respuesta inmune. Las células del sistema inmune continuamente tienen que estar dialogando con estos organismos y eso las mantiene en estado de alerta. Y además vamos a ver que son importantes en términos de absorción de iones y agua, especialmente a nivel de colon. Cuando una persona no está muy contenta con el comportamiento de su tubo digestivo o digamos tiene problemas continuos de meteorismo o diarrea, se le recomienda consumir probióticos. Bueno, actualmente también se recomienda como un estimulante del sistema inmune. ¿Pero qué son estos probióticos? Estos probióticos son productos que están formados básicamente, la esencia de estos productos es que contengan microorganismos vivos, bacterias vivas, ¿ya? Si están alteradas esas bacterias, si no están vivas, ya deja de cumplir su función este probiótico. ¿Y qué microorganismos se emplean? Bueno, bacterias del género lactobacillus. Los lactobacillus lo que van a hacer es, van a ingresar a nuestro tubo digestivo en gran número, ¿ya? Y van a desplazar a cualquier bacteria patogénica. Las que no están perfectamente adaptadas al ambiente que encontramos en el intestino van a ser desplazadas por esta bacteria. Ahora, ¿qué características tienen los lactobacilos? Bueno, los lactobacilos son un género de bacterias que aprovechan carbohidratos y otras fuentes de carbono y los metabolizan y generan como productos ácidos orgánicos. Por lo tanto, son acidogénicos. Además, son acidofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden habitar ambientes con pH muy bajos. Un pH 5 es un pH adecuado para estas bacterias. Producen lactato, acetato, ¿ya? Estos son
ácidos orgánicos que van a mantener un pH bajo y además tienen, como son ácidos débiles, generan un ambiente tamponado, un ambiente buffer que mantiene esos pHs. Además generan peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, ustedes lo recordarán, es el componente del agua oxigenada. Acá tenemos, fíjense, un desinfectante poderoso siendo producido por una bacteria. Los lactobacilos además poseen muchas adhesinas, es decir, tienen la capacidad de adherirse al epitelio intestinal. Producen bacteriocinas. Las bacteriocinas son antibióticos bacterianos, es decir, tienen la capacidad de eliminar de manera química a otros microorganismos que pudiesen competir con ellos. Producen biosurfactantes, estos son detergentes, y son capaces de excluir por competencia a otros microorganismos, sencillamente por estar presentes, anclados, ocupando superficie en los epitelios, estar consumiendo nutrientes, evitan que el intestino sea colonizado por otros organismos patogénicos. Ahora, la microbiota normal cumple funciones fundamentales. ¿Cómo nos damos cuenta de su utilidad? Bueno, la valoramos cuando esta microbiota normal se ve afectada. Un ejemplo clásico es el de Clostridium difficile. ¿Qué pasa si nosotros alteramos la microbiota normal intestinal? Por ejemplo, por un tratamiento prolongado con antibióticos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La inmensa mayoría de los microorganismos que viven en el intestino grueso va a morir o va a disminuir su número. Ahora, de las pocas bacterias que van a sobrevivir a ese tratamiento, encontramos a esta bacteria que es Clostridium difficile, un bacilo gram positivo que posee una espora. Lo que tenemos acá es una espora. Bueno, esta bacteria que normalmente forma una población minoritaria en el intestino, al no tener competencia, porque la hemos eliminado con los antibióticos, prolifera. Y junto con proliferar, libera una toxina. Y esa toxina daña el epitelio intestinal. Lo que tenemos acá es cómo van muriendo las células epiteliales. Además, hay un proceso inflamatorio asociado, todo lo cual desemboca en una patología que recibe el nombre de colitis pseudomembranosa. Esta es una enfermedad grave, generalmente se da en personas mayores y, como les digo, han soportado un tratamiento prolongado con antibióticos. Entonces tenemos lesiones a nivel intestinal que afectan gravemente la calidad de vida, incluso la supervivencia de algunos de estos pacientes. Otro ejemplo de la alteración de la microbiota normal o de lo importante que es la microbiota normal, bueno, acá tenemos la vagina. La vagina es un ambiente rico en nutrientes, en humedad, un ambiente ideal como para ser colonizado por microorganismos. Ahora, este ambiente en una mujer en edad fértil mantiene su salud o su equilibrio con la microbiota a través del pH. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de lactobacillus, que ya sabemos que son bacterias bastante eficientes en el control de su entorno microbiano. Se producen ácidos y conservan el pH de la vagina en un valor que impide la proliferación de otros organismos. ¿Ya? Ahora, esta es una muestra de fluido vaginal en el cual con esta muestra podemos ver muy bien a las bacterias, bacilos gram positivo, estos son los lactobacilos, y vemos otra población de organismos mucho más grandes. Estas son levaduras. ¿Qué levaduras? Bueno, cándida. ¿Qué es o cuándo se produce una candidiasis? Cuando tenemos una alteración en la población microbiana vaginal, la cual disminuye el número de lactobacilos. ¿Ya? Y en esos casos vamos a ver la candidiasis que se manifiesta como esa secreción blanquecina enriquecida en levaduras. Ahora, esto no ocurre exclusivamente en la vagina. Ya algunos individuos, por alteraciones en su sistema inmune, por ejemplo, por
vejez, por diabetes o cualquier otro factor, ¿ya? Pueden facilitar la proliferación de las poblaciones de cándida. Y como hemos visto la cándida es abundante en nuestro cuerpo. Sin embargo, siempre está controlada por las condiciones del entorno. Sin embargo, en casos extremos, fíjense cómo está esta boca colonizada por esta levadura que es Candida albicans, ¿ya? Provocando en este caso, cuando afecta la boca, una enfermedad que se conocen como algorras. Y esta es la clase de microbiota normal.